Hola, ¿cómo están todos? Yo soy Robert Díaz, médico internista. Bienvenidos al primer episodio del podcast de Adomain, o Adomain Podcast, ¿verdad? Podemos decirlo así. ¿Qué tú dices, Ashley? Bueno, se oye bien. Hoy tenemos una invitada muy especial. Resulta que nuestra Sociedad de Medicina Interna todos los meses reconoce un médico internista para que la sociedad conozca a nuestros miembros de la sociedad, pero también para que sepan que deben acceder a medicina interna en vez de ir a diferentes especialidades cuando la medicina interna puede resolver tantas enfermedades, el 80% de las enfermedades del adulto. Hoy tenemos una médico joven de la ciudad de La Vega, la doctora Arisbel Capellán. Bienvenida. Muchas gracias, buenas noches. ¿Cómo te sientes hoy? Muy bien. De verdad, es como la primera vez un podcast, no te sientas nervioso. Sí. Esto es normal, tú sabes, uno no está acostumbrado a hablar a la cámara, pero nosotros nos pasamos el día entero hablando. Hoy vamos a hablar un poco más de ti para que la gente sepa. ¿Quién es Arisbel Capellán? Bueno, yo soy una persona sencilla, humilde, y muy importante de mí es que me gusta mucho ayudar. Creo que por esta razón fue que elegí medicina interna. ¿Y de dónde tú eres? Yo soy de La Vega, nací en La Vega y resido en La Vega. ¿Y en qué parte de La Vega? Porque es grande, tú sabes que es una de las provincias más grandes que tiene Sí, este importante país. mencionar que yo nací, podríamos decir, en un barrio literal, como se dice, en San Miguel, pero actualmente vivo en Don Pedro. Muy bien. Oh, pues tú vives cerca del doctor Antonio Lizardo, que debe Sí, estar somos escuchando. vecinos. Eso habla de riqueza, no sé. No, no. Entonces, ¿por qué tú decidiste estudiar medicina? ¿Qué te motivó? Bueno, él, como mencioné anteriormente, lo que más me motivó fue ayudar. Creo que la mejor manera de tú poder ayudar a alguien es a través de tú poder ayudar a devolverle la salud. Claro. Y es algo que se siente muy satisfactorio. ¿Y dónde estudiaste medicina? En La Vega, en Ucatesi, y hice la especialidad. No sé si me adelanté. No, pero está bien, vamos a hablar de eso como quieras. En el Estrella Ureña, aquí en Santiago. Oh, claro. Eso es, para la gente que no sabe, el Instituto del Seguro Social, le decimos aquí en Santiago. Así es. Bien, entonces, ¿tus padres son médicos o tú tienes alguna influencia familiar de algún médico? Bueno, tengo un tío que era hermano de mi abuela, que hizo medicina general. Luego se especializó en sonografía. ¿Y tú lo vives todavía? Sí, vive en Santo Domingo. ¿Y tú dirías que él fue alguna influencia para ti o no? No, realmente no, porque no vivíamos muy cerca. Ok. Sí, porque para nosotros lo del Cibao, la gente que vive en la capital es como si viviera en otro país, ¿verdad? Exactamente. Muy bien. En tu transcurso por la carrera de medicina, ¿qué materias te llamaron más la atención? Te lo digo porque yo soy internista y lo que más me gustaba es la fisiología, la semiología, que la gente que no lo sabe, la fisiología estudia como el funcionamiento normal del cuerpo y la semiología es como las herramientas para evaluar a la gente. Yo amaba eso. ¿Qué te llamaba a ti la atención? Bueno, pues estoy con usted porque por eso somos médicos internistas, porque el médico internista se encarga de ver el paciente en un con todo y que hay que saber semiología clínica y fisiología. Mucho. El médico que no sepa fisiología, podríamos decir que no sabe medicina. Sí, Y como internista podemos llevar eso a cabo. así es. Entonces, ¿qué tiempo te tomó la carrera? Sabes que cada quien tiene su realidad. No, nadie es mejor por terminar más No, claro. rápido. A veces uno tiene una realidad social. En mi caso yo vengo de un barrio y eso, igual que tú, pero el barrio mío, de que yo lo digo, ay Dios mío, ahorita me cansé. Yo soy de Santiago Oeste, tú sabes, comúnmente conocido como Cienfuegos. Y cuando yo entré a la universidad, casi todo el mundo era de clase media, media alta, y fue como un choque que yo, viniendo de un barrio, estudiara medicina. ¿No te pasó algo así? Sí, no, inclusive poder estudiar medicina, obviamente porque venimos de un barrio, al principio es muy difícil. Porque tú entras con el sueño de estudiar medicina, pero quizás tus padres en el momento no pueden y hacen un sacrificio. Sí, eso me pasó. Me imagino que a ti también. Exactamente, entonces podríamos decir que yo duré 6 años en UCATESI, Pues, aunque muy bien. tú te adelantes o no, normalmente uno dura 6 años en la carrera. Entré 2008 y me gradué 2015.
marzo 2015. Muy bien. Es decir, que yo soy un viejo. Ahora que yo me siento más viejo, señores. Yo entré en el 1998. ¿Tú puedes creerlo eso? ¿Cuántos Pero, años? No voy no, a no, contar. no lo cuentes, por favor. Aquí está Ashley sacando cuentas. Tú sabes que ella es una chismosa. Pero nada, te lo pregunto. ¿Y tuviste algún problema como para estudiar medicina? ¿Alguna vez sentiste... te voy a poner contexto. En mi casa, mis padres tuvieron que trabajar muchísimo los dos para pagar la carrera. Yo sé que eso es algo que tú viviste. Yo también tuve que trabajar porque había que ayudarlos y yo siempre he sido un poco independiente. Como que pedirle para todo se me dificultaba. Entonces te pregunto si tú en algún momento sentiste que no ibas a poder seguir en la carrera por asuntos económicos. En mi caso, en el 2001 hasta 2004 hubo un gobierno donde hubo una crisis debido a un asunto bancario, que no vamos a entrar ahí, y mi papá todos los días llegaba diciendo cuántos de sus compañeros habían despedido del trabajo. Y eso fue una incertidumbre terrible para mi familia. ¿Pasaste por algo así? Sí, claro, podríamos decir que casi siempre. Es como le decía, al principio, uno comenzando de cero es difícil. Los primeros cuatrimestres son bastante difíciles. Sí. Uno acostumbrarse a una vida nueva, a estar siempre en una universidad estudiando. Porque Se pasa hambre ahí adentro. cuando uno quiere salir rápido, uno coge toda la materia que uno pueda Así es. y llega a la casa a 10 y algo de la noche. Y sí, podríamos decir que casi siempre mis padres, mi mamá y mi papá tenían un negocio de empanadas. Oh, pero genial. De vender empanadas, podríamos decir que tenían varios vamos a decir, escuelas, colegios. Que ellos le llevaban. Y lo que hacíamos era que antes de comenzar, vamos a decir, el día a día, se trabajaba. Mi papá en ese tiempo era fiscalizador, él pudo estudiar abogado, Sí. o sea, derecho, y mi madre es contable, pero lo que se hacía era, desde el colegio, que trabajábamos de madrugada para después cada uno poder emprender el viaje del día a día. Excelente. Y sí, habían muchos momentos en que inclusive el cuatrimestre, porque no es igual que otras universidades, pero estudiar donde yo estudié no es una universidad muy barata. No, en realidad no. Ninguna Entonces, universidad es barata. no todo el mundo puede. Entonces, imagínate que uno viene desde abajo, un poquitico difícil y tedioso. Había momentos que no podía hacer la prematrícula, porque si tú debías, no podías hacer prematrícula. Wow. Entonces, sí, yo creo que eso es una de las partes más importantes de que cuando uno quiere algo, se puede lograr. Sí, me encanta tu historia porque muchos jóvenes van a ver este podcast y eso espero. Si hay algún estudiante mío mirándome, obligado, tienen que ver el podcast. Para que esta generación sepa que no fue fácil para ninguno de nosotros, que no nos regalaron nada. Y así yo espero en algún momento entrevistar a los médicos mayores de la sociedad y creo que todos van a tener historias muy parecidas. Entonces te graduaste de la universidad y lograste hacer tu especialidad fácil porque es todo una travesía hacer la especialidad en República Dominicana. Sí, realmente. Como le mencioné al principio, yo me gradué en marzo de 2015. Comencé mi pasantía honorífica en mayo. Entonces, en el tiempo que yo pude entrar a la residencia, había algo que se podía hacer de preautorización. Me explico, que creo que ya no existe. Siempre se entraba a residencia en junio. Entonces, yo entré a pasantía en mayo. O sea, yo tenía un mes. Que precisamente ese mes fue algo a mi favor, porque yo pude hacer todo el proceso, pude concursar y pude entrar a residencia. Excelente. Sí me puse una meta, que no sé si le pasó a usted, pero muchos médicos lo han hecho, que mientras están en pasantías y le da la oportunidad, han trabajado en emergencia. Claro. Yo no lo hice, yo lo que me puse fue una meta. Como yo salía a 5 de la tarde de mi pasantía, yo lo que hacía era estudiar. Yo me puse una meta de estudiar X horas diario. Excelente. Entonces ya cuando vine a coger el examen, que me acuerdo como ahora que me fui con varicela. Con varicela. Prendida en fiebre a Ay, coger Dios mi mío, ¿cuánta gente te examen. habrás infectado ese día? Prendida en fiebre a coger mi examen. Y nada, pude entrar a residencia de una vez. Gracias a Dios. Excelente. Entonces, esto que tú dices es algo que me encanta porque es la mentalidad, yo entiendo que correcta para un médico general que quiera hacer especialidad. No enfocarse tanto en tener diferentes empleos sin ganar más dinero,
sino más en estudiar para lograr pasar el examen. Y se puede pasar el examen si uno se enfoca. A mí y a mi esposa nos pasó lo mismo. Nosotros nos enfocamos en eso, trabajamos lo menos posible. De hecho, alguna gente decía que éramos unos vagos los dos, porque ellos trabajaban, pero el tiempo nos dio la razón. Yo sí trabajé en emergencia cuando ya había terminado pasantía y eso, para no estar en la casa haciendo nada, pero nunca más de un trabajo. Y ahí estoy de acuerdo contigo. A mí no me dio chance, como le decía, de trabajar. No, porque Porque fue de una vez, fue un mes duré el solamente. año estudiando pasantía y un mes de diferencia, que fue el mes para yo resolver Así es, en los papeleos y todo eso. Que eso fue algo a mi favor. exacto. ¿Y por qué elegiste el hospital del Seguro Social? ¿O ya eran el sistema que te asignaban de acuerdo a tu nota? No, inclusive en mi tiempo, cuando yo concursábamos en los hospitales donde nos entrevistábamos, me explico. Si yo no me entrevistaba en X hospital, aunque yo No tuviera buena entrabas. nota, yo no podía entrar. Entonces yo me entrevisté en varios hospitales, tenía muy buena nota. Podía entrar al que yo quisiera, pero tenía varias personas cercanas que tenía que irme para allá, que tenía que irme para allá, que era muy bueno, Sí. porque no había mucha tú eras todo. Entonces, al final decidí entrar a Estrella. Sí, yo admiro mucho los médicos del presidente Estrella Ureña. Y de hecho tengo algunas de mis personas favoritas, como la doctora Astrid Martínez, que la quiero muchísimo Fue desde la mi universidad. coordinadora. Claro que sí, allá también está el doctor Quesada, un saludo, que es un grupo de internistas que han sido parte muy importante de la sociedad, de nuestra sociedad, de la Asociación Dominicana de Médicos Internistas. ¿Y tuviste alguna anécdota, algo que te pasó en la residencia que tú quisieras dejar todo botado alguna vez? Sí, muchas veces. El Dije que, alguna vez, pero estoy el siendo que muy pasó por la conservador. residencia y diga que no quiso en algún momento irse, no pasó por residencia. Y Así no es. me refiero a nada malo, sino que es mucho trabajo, muchos días de desvelo, muchos estudios. Entonces, varios días sin dormir y tú con exposición al otro día, realmente no es nada fácil, pero yo creo que todo es solamente tener perseverancia Así es. y saber lo que uno quiere. ¿Cuál tú entiendes que fue el mayor reto durante la residencia? Bueno, podríamos decir estar lejos, porque en mi hospital teníamos que estar temprano, podríamos decir 5 de la mañana, y yo soy de La Vega. No es tan lejos, Sí, pero para llegar a las 5 de la pero para mañana, llegar, sí. entonces me tuve que mudar. En ese entonces tuve que dejar a mi madre sola, y fue una de las cositas más Te mudaste tediosas. aquí en Santiago. Sí. ¿Y dónde tú vivías acá? Tuve una anécdota muy importante. Yo vivía cerca de la arena del Cibao los Ok. primeros meses. Ese lugar no es muy... Me robaron todo. Ujú, me lo imagino. Llegué un día a las 4 de la mañana a bañarme para Y volver no había y nada. no había nada. Dios. Sí, entonces después me mudé. Pero eso es terrible, como esa sensación de impotencia que da que le roben a uno. Hasta los uniformes. No, ¿y qué iban a hacer con Yo eso? no sé. No que tenía gran cosa, pero tenía suficiente. No, claro, para vivir. Así es. ¿Y tuviste como una situación difícil con los residentes superiores? Porque eso nos pasa a todos. No mencione nombres, por favor, para que no nos tumben el podcast. Siempre hay situaciones. Sí, Todo lo que me va por encima hay situaciones. Pero no creo que me fue tan mal. bien. Sí. Sí, cada quien tiene lo suyo. Entonces, durante tu carrera de medicina interna en el Hospital Presidente Estrella Ureña, ¿tú siempre quisiste ser internista o tenías el sueño de ser alguna sub? Realmente sí. Yo quería hacer nefrología al Muy bien. principio. Pero entonces yo creo que Dios quiso otros planes para mí y no me arrepiento. Excelente. Yo te lo pregunto porque cuando yo entré a la residencia, veía cardiología como mi norte. Pero viendo la medicina interna, yo me fui enamorando de ella. Yo no concursé para nada más porque entendí que era lo que yo quería. Pero nuestra sociedad, por la forma en la que está distribuido nuestro sistema de salud, se enfoca demasiado en las subespecialidades y no se le da la importancia que ya sabemos que lleva la medicina interna sobre sus hombros. Por ejemplo, lo que ha pasado, lo que pasó con el COVID-19, como nosotros fuimos la cara en República Dominicana, o lo que pasó ahora con el dengue, con los adultos. Éramos nosotros que estábamos resolviendo. Entonces, eso comenzó a enamorarme, imagino que a ti te pasó lo mismo.
sin desmeritar a las subespecialidades, porque yo honestamente respeto muchísimo a mis colegas subespecialistas y sé el valor que tienen. Solo que los internistas deberíamos también saber el valor que tenemos nosotros. Y cambiando un poco de tema, cuando tú sales de la residencia, ¿por qué no te quedaste en Santiago? Porque mucha gente ve Santiago como qué sé yo, como la meca, como que quieren llegar aquí. ¿Por qué decidiste volver a La Vega? Yo me gradué julio de 2019. Sabes que ya en el 2020 vino la pandemia. Yo entré inmediatamente a trabajar en el Cabral por contrato. Ok. Sí, entonces podríamos decir que fue muy poco tiempo, porque ya marzo teníamos la pandemia, entonces ahí yo seguí trabajando en el Cabral Ibáez, pero en el área de COVID. Entonces ya yo había gestionado un nombramiento, como todo médico quiere, ¿verdad? Sí. Entonces, inclusive una anécdota, me salieron en el momento, yo creo que por la misma necesidad de médicos, 3 nombramientos. Entonces, 3. ¿sabes? Ahí tuve que decidir entonces quedarme en La Vega, porque ya no se podía, como antes, trabajar en un seguro social y un hospital. Sí, no, eso lo quitaron. Eso lo quitaron, entonces me mudé a La Vega. Pero me imagino que te ha ido muy bien. Hasta ahora sí, gracias a Dios. Cuando tú entras en La Vega, tuviste que buscar mucho dinero para entrar a una clínica. Porque esa es una realidad de que le pasa a todos los médicos jóvenes ahora. Que entiendo, y cuando hablemos con los internistas mayores, ellos no tenían esa presión tan grande. Pero en La Vega también hay que buscar mucho dinero para entrar a una clínica. Sí, no tanto como aquí en Santiago, pero sí. Sí. Pero todo el año 2020 hasta el 2021, que fue la pandemia, yo no había entrado de manera definitiva a una clínica. Sí trabajaba en 2 clínicas, pero no así como staff, sino en el área de COVID. Ya fue el año 2022 que sí decidí dar el Oh, paso, excelente. cuando ya me decidí a quedarme como internista. Porque tú todavía en ese tiempo no te habías decidido si te ibas a quedar como internista Sí, o no. y es Ok. como le decía, ahí mismo estábamos en pandemia, estábamos todos atados. Sí, eso es una época terrible. Ahí hay muchas anécdotas de cómo nosotros... Honestamente, te voy a contar esto. Yo leí un artículo que me sentí muy identificado de cómo muchos médicos se retiraron de la medicina a raíz de la pandemia. Y en algún momento yo me sentí así mismo. Como de verdad yo quiero seguir pasando por todo esto. Porque la pandemia nos tocó. Y a los médicos jóvenes, aunque yo estoy saliendo de ahí porque tengo que usar lentes para leer, así que ya no tanto. Yo también uso lente. Bueno, Lisbel, no me la... Ay, Dios mío, no me digas eso. Que Antonio me dijo que tú eres su hermana menor y yo le creo. Te digo que fue difícil. ¿Qué tal fue ser un internista en medio de una pandemia? Muy difícil, realmente. Yo creo que solo los que trabajamos en esa pandemia y en varios lugares pudimos entender la magnitud de lo que fue el COVID. Quizás no era la palabra correcta, pero era muy frustrante. Debemos tener una mentalidad muy fuerte para uno no caer en depresión. Tú ver pacientes jóvenes morirse y tú, Dios mío, y entonces, y no uno ni dos, muchos. Y igualmente en la parte pública, ahí fue que más fallecieron. Sí, a mí me causó mucha frustración el hecho de que leíamos que salió tal medicamento, tratamiento, lo aplicábamos y la gente se moría como quiera. Así es. Y es frustrante porque tenemos la idea de que vamos a salvar a todo el mundo y lamentablemente no es así. ¿Y qué tú entiendes que tú sacaste de enseñanza como persona, no solo como médico, a raíz de la pandemia? Bueno, yo puedo decir que lo más importante es tratar de seguir siempre siendo humilde y trabajar por vocación. Es lo más importante, trabajar por vocación, porque cuando tú trabajas por vocación, tú vas a ayudar de verdad. Entonces, y aparte de eso, buscarle un sentido a la vida. Así es. Porque tú ver personas de tu edad, o sea, fallecer, sin tú saber por qué y tú habiéndole puesto todo y aún fallecer, creo que entonces Dios nos dio una oportunidad a los que estamos aquí. Así es. A mí me tocó mucho el testimonio de Kenzo Yamamoto, uno de nuestros pilares en medicina interna. Resulta que yo fui a su casa junto con Antonio y lo grabamos. Ese testimonio está en mi canal de YouTube.
Pero yo estaba llorando ahí, porque es como entender que yo no soy infalible, que las cosas también me pueden suceder a mí, que estamos demasiado expuestos. Y eso, por un lado fue triste entenderlo, pero también fue genial, porque mira cómo que eso superó esa enfermedad y en la forma que lo hizo y lo bien que está el doctor ahora. Pero como internistas, nosotros probablemente de todos los médicos éramos los que estábamos más expuestos porque teníamos que pasar más tiempo en las salas. ¿Y cómo fue para ti esto del material de protección? Porque yo lo odiaba con todo mi corazón. Ah, eso fue horrible. Por lo menos en la parte del hospital. En el hospital de La Vega, el Murillo King, veíamos hasta 80 pacientes. Porque era Ingresados. el hospital completo, sí, ingresado. Imagínese usted entrar con este traje, más arriba la bata, más tú envolverte de todo. Para la Y durar mascarilla y todas todo. esas horas con ese traje. Porque si te lo quieres quitar, tienes que volver a usar otro traje. Entonces, Exacto. había que tratar de no quitártelo. Ya tú Y, te lo quitabas para salir. y tuviste que reciclar mascarillas. Qué cosa tan horrible. Y recuerdo como ahora que la N95, que fue la que salieron primero, Sí. me hicieron unas marcas alrededor A de la todos, y a muchos médicos les dejaron mucho acné y negra. todo. Sí. No, una locura, de verdad. Entonces, ¿cómo tú te has sentido perteneciendo a la Asociación Dominicana de Médicos Internistas? Porque entiendo que tú no tenías muchos internistas referentes, aparte de la residencia. ¿Qué te ha parecido la asociación? Demasiado excelente. Sí. Y es como le mencionaba, realmente ser internista ha sido una de las mejores decisiones que pude hacer. Y no me arrepiento. Bien, nosotros en la asociación, el primer video del primer podcast, pero también te damos la bienvenida porque tú eres parte de esta directiva, tú eres nuestra representante de La Vega. Así Estamos es. muy, muy orgullosos y además tú eres famosa. Tú sabes que nosotros hicimos un video. Por cierto, vayan a las redes sociales de Adomain RD, donde van a ver ese video que está anclado de primero, donde explicamos lo que es un médico internista, porque mucha gente no sabe. Y Arisbel es la primera persona que sale de casualidad. Así que famosa la amiga de aquí a nada. Me agarraron desprevenida, pero sí, ahí estamos ahí. Sí, muy bien. Sí, porque lo que la gente no sabe detrás de cámara es que ustedes llegaron a una reunión y cuando llegaron se encontraron con todas las luces y todo. No sabían nada. Tú estás sorprendida. Si ellos no sabían nada. Yo llegué con el guión y si le dije, tú lees esto y apréndetelo. Que Sí. dice Ashley que yo soy malo. ¿Qué tú crees de eso? Pero pues me gustó porque salió espontáneo. Si la gente lo hubiera como que se lo hubiera aprendido de la casa, sale mecánico, tú sabes. Y se ve, O no hubieran ido. o no hubieran ido porque a alguna gente le da. ¿Sabes qué me gustó de grabar ese video? Que algunas personas no se sentían capaces, pero fueron los que le hicieron mejores. Tú misma no querías, como en serio, yo. Y eso me encantó, como que exploremos los límites. Eso está genial. Entonces, ¿qué te pareció ese video? ¿Te gustó Muy participar? chulo. No, y fue una muy buena iniciativa para poder darnos a conocer. Muy bien. Entonces, si tú tuvieras que hablar con un médico internista o un residente de medicina interna joven, ¿tú les recomendarías hacer medicina interna? Claro que sí. Así es. Pero teniendo la salvedad y recalcarle que debe ser por vocación y que debe de gustarle. 100% Porque de el acuerdo. médico internista trata al paciente en un todo. Así es. Entonces, eso es muy importante. Y es bueno que se sepa que la medicina interna todavía sigue siendo menospreciada en ciertos círculos dentro de la ciencia médica. Y tú tienes que ser muy fuerte mentalmente Ujú. para cuando una gente te diga, tú te estás desperdiciando. Tú sabes No, que tú estás en el camino correcto, y aún ¿entiendes? te lo dicen. Sí, pero Tienes mucho potencial. ¿Qué eh, tú haces en medicina interna? el tiempo da la razón y pone todo en su lugar. Yo creo que estoy muy honrado de que tú seas una médico internista y que estés trabajando en la sociedad. De hecho, te insto a que permanezcas trabajando por la sociedad porque eh, en el siguiente podcast que vamos a tener, no sé si tú lo sabías, vamos a hablar con el doctor Edgar Luna. Vamos a hablar de la historia de Domain. Es una historia lindísima. Y la Asociación Dominicana de Médicos Internistas nace con gente que han sido prominentes en la sociedad siendo internistas. Yo creo que nosotros somos
la generación llamada a tomar esa antorcha y en base a lo que ellos lograron, nosotros seguir más adelante. Sí, Ashley quiere que tú me digas, Ashley, yo también, es verdad. ¿Hay algún médico internista que tú entiendas que es como un referente? O sea, ¿hay algún internista a quien tú como que tengo una duda? Déjame llamarlo. No. Tú sabes que yo sí hago con mis amigos. Yo lo hago con mis amigos. Y le voy a dar payola aquí. Yo lo hago con la doctora Katy Núñez, el doctor Angel Marte, Antonio Lizada. Nosotros nos llamamos muchísimo. Y cuando tenemos la cabeza loca, porque tú sabes que... Aunque nosotros hay casos de pacientes sí, que podríamos decir que te estresan y tú andas muy preocupado. Sí, pero no siempre. Y de la carrera, ¿qué médico te inspiró? ¿Tuviste alguna persona en la universidad o en la residencia que te inspiró así como tú decías, este es mi referente? Te lo digo porque es necesario, según muchos expertos, que uno tenga un norte, como esto es lo que yo quisiera alcanzar. ¿Te pasó alguna vez? Bueno, usted mencionó hace un momento al doctor Kenzo. El doctor Kenzo fue mi profesor en la universidad y de igual forma también en el hospital y todavía. Entonces, yo creo que esa fue una de las personas principales clave, como que me hizo entender que sí. Excelente. Nada, gracias por haber participado en este podcast. Es nuestro primer episodio. Yo sé que tú estabas nerviosa, pero salió bien. No. No es tan difícil hablar entre amigos. Sí. Y... espérate, Ashley, ¿cómo así que preguntas random? Yo no puedo con Ashley, tú. Bien, Ashley quiere saber que yo te haga algunas preguntas para conocerte mejor. Ok, entonces, ¿qué música escuchas? Bueno, me gusta más la música romántica. ¿A qué te refieres con música romántica? Dice Montaner y cosas así. Sí, la de aquello tiempo. Eso no es llamada música de la gente que está limpiando. ¿No? Sí, yo creo que sí. No, mentira, Montaner es genial, me encanta. ¿Cuál es tu color favorito? Mi color favorito es el negro. El negro, ¿y por qué? Está como muy emo eso, pero te gusta el negro. Es chulo, se ve bien elegante. El negro elegante en lo que de sea. acuerdo. ¿Te gusta bailar? Sí. ¿Y qué tú bailas? De todo. ¿Cómo que de todo? Espérate, porque hay cosas que yo... Bueno, salsa, merengue. Dios, muy bien. ¿Bachata? Mira, yo no bailo nada. Yo soy pues hay que enseñarle. Yo tengo 2 pies izquierdos. Mi esposa lo ha intentado durante 14 años, más 8 años de noviazgo y no hay forma, man. No. ¿Cómo va a ser? ¿Qué te gusta comer? ¿Qué es tu comida favorita? Bueno, hay muchas cosas favoritas. Me gusta mucho el mero, la lasaña. Pero bien. Las pastas. Ya sabemos, Ashley, cuando vayamos a La Vega que nos van a cocinar allá. Sí. Muy bien. Yo creo que ya, hasta aquí, vamos a dejar este podcast hasta este lugar. Gracias por haber aceptado mi invitación. Felicidades por ser la primera internista del mes del año 2024. A propósito, feliz año 2024. Que Papá Dios nos dé nos haga cumplir todas las metas que nosotros tenemos. No solo a los médicos, a todo el mundo. Que tengamos salud, que sea un año próspero, ¿verdad? Y que todas esas cosas que nos fijamos de que propósitos de año nuevo, que las cumplamos este año. Así es. Porque yo dejé muchas que voy a tener que reciclarlas. Pero nada, muchas gracias por acompañarnos en este podcast y nos encontramos en el próximo episodio. Bye.